Un saludo tengan todos, sin más, comenzamos con los titulares del programa de hoy. Continúa la represión contra el pueblo y en el día de ayer detuvieron a un señor mayor de manera violenta. En pocos minutos les estaré dando los detalles de qué estuvo sucediendo aquí. Mientras el pueblo se muere de hambre, el régimen continúa utilizando todo tipo de recursos para vigilar, detener y sitiar a activistas y opositores. Y ahí ven. El régimen cubano es una maquinaria de mentira, engaño, manipulación. Utiliza a las personas para su propio beneficio. De esta maquinaria fue víctima el Mundo García, a quien pisotearon como una cucaracha cuando ya no le fue útil y hoy se encuentra lanzándolo todo al fuego. Como ese proyecto de influencia en los Estados Unidos para influenciar a la migración y que fracasó. También tenemos a otro chivato comunista intentando limpiar su mierda para poder entrar hoy a los Estados Unidos. El policía que cantó Patria o Muerte, que si está en Tapachula, que si asesino. Esto y más en el programa de hoy. Quédese por ahí que ya regresamos. Comenzamos. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Quiero comenzar el programa con un hecho ocurrido en el día de ayer en La Habana Vieja. Esto sucedió exactamente en Monte, entre Cienfuegos y Florida. Oficiales del DTI arrestan y reprimen de manera violenta y sin escrúpulos a una persona. Pero ¿cuál crees que será el motivo? ¿Habrá gritado Díaz-Canel sin casa bajo la dictadura patria y vida? Pues no, estaría igual de mal que lo reprimieran por eso, pero no fue ese el motivo. Fue por vender pan. Y así estamos. Ya te caen a golpe y te reprimen por cualquier cosa. Como pudimos observar, también le decomisaron los panes que vendía. Ahora quiero enviar un mensaje a todos esos esbirros al servicio de esa dictadura. Tú eres responsable de que esa dictadura lleve más de 64 años en el poder, del hambre y la miseria que está pasando el pueblo cubano. Eres responsable de que los niños no tengan juguete, ni desayuno ni merienda para ir a la escuela, ni lápiz ni libreta para escribir. En tus hombros pesa la muerte de cientos de miles de cubanos que han perecido en el mar intentando huir de esa dictadura. Eres responsable del acoso, el sufrimiento y la represión a la que someten al pueblo cubano. En tus hombros también pesa el sufrimiento de los más de 1000 presos políticos y sus familiares. Eres responsable de todo esto y más sin importar en la medida en que hayas contribuido. Mírense en el espejo de este policía quien hoy pretende entrar a los Estados Unidos y está recibiendo el rechazo de todo el exilio cubano. Para entrar a los Estados Unidos acaba de hacer un video llorando, arrepentido. Y dice que sí, que él pertenecía a la policía pero que solo se encontraba haciendo música. Al parecer hoy está traicionando su patria pero ya no quiere muerte, ahora quiere vida. Y ahora yo le quiero decir algo. Ustedes en Cuba le echan miles de años tanto al que mata a la vaca como al que la aguanta las patas. Y luego no quieren que sean juzgados de la misma manera. Pero esto no funciona así. El que a hierro mata, a hierro muere. Quiero hacer este video para responder a lo que está pasando en las redes sociales con respecto a mi persona. Comentan que si el policía que cantó Patria o Muerte, que si está en Tapachula, que si asesino, que si comunista, que si golpista de mujeres. Yo le voy a responder con pocas palabras. He sido golpista de mujeres. Sí, es verdad, fui militar y estuve de militar 3 años nada más en el Menín. Es verdad, sacamos una canción, no fue una canción con fines políticos, fue una canción que hicimos en el momento, porque yo me dedicaba a hacer música en la casa, en mis tiempos libres, que por eso me retiré del Menín. Nunca he sido ni político, ni nunca he sido una persona amorosa a lo militar. Mientras a lo militar fue prácticamente por necesidad, no porque yo sea militar, ni como dicen muchos, chivatón, ¿entiendes? Porque si hubiese sido político, amante de Cuba, chivatón, yo no estuviese acá. Olvídense de los temas de la seguridad del Estado en Estados Unidos, eso no existe.
Eso no existe y las personas que se van como seguridad del Estado para Estados Unidos están más limpios que yo. Y están así como ustedes, criticando, vótenlo, depórtenlo, pero cuidado, ahí es donde están esas personas. Yo no tengo que ver con el tema ese de la chivatería, ni ningún tipo de problema de eso. Yo no tengo que ver con eso. Son todos unos doble moral. Son personas que solo están buscando un beneficio propio y para ello son capaces de pisotear y aplastar a quien sea. La canción Patria o Muerte es una canción política y la compuso y la cantó buscando beneficio personal, sea por un poco de picadillo de tripa extra o por ascender en la jerarquía comunista. Lo cierto es que para conseguirlo no le importó el sufrimiento de todo un pueblo. Y yo espero que esto le sirva de experiencia a todas esas personas que aún continúan haciéndole juego a la dictadura, prestándose para mantenerle en el poder y lavarle la cara. Solo tienen dos finales posibles. Seas guerrillero, chivatón o hayas peleado en la guerra Angola o lo que sea, siempre terminan de la misma manera, abandonados y pasando hambre en Cuba. O desechados y luego tratados como escoria y basura de la misma manera que lo han hecho con el Mundo García. Lo cierto es que el comunismo no tiene final feliz y si juegas con mierda, vas a terminar cagado. El ser pisoteado como rata ha llevado al Mundo García a declararle la guerra a su reemplazo Carlos Lazo y al régimen cubano. Y en su más reciente directa ha revelado la forma en que son financiadas todas estas escorias aquí en los Estados Unidos. Ya lo sabíamos, pero la confesión de este demuestra de que estas personas no buscan puente de leche, ni puente de amor, ni nada. Y al igual que el policía de Patria o Muerte, todo el que apoya una dictadura solo tiene un propósito, y es un beneficio personal. Mira, pedazo de mierda. Por mierdas como tú, por mierdas que creó la seguridad del Estado como tú, como ese proyecto de influencia en los Estados Unidos para influenciar a la migración y que fracasó, que fundó el Partido Comunista, Díaz-Canel, el ICAP, para potencializar mierdas como tú, se dio la instrucción que ninguno se anunciara conmigo, que ninguna agencia se anunciara conmigo, que posiblemente te están dando dinero a ti, de la seguridad del Estado, del MINREX, del Partido Comunista, del presidente Díaz-Canel. Este es el hombre de la seguridad del Estado. Este es el proyecto creado por ese grupo para imponerlo, lo más sucio, lo más bajo y lo más inefectivo que hay. Mira si ese país necesita un cambio profundo, sumamente profundo.